Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender un nuevo contenido que son los artículos. Para ello, primero vamos a recordar un contenido que ya vimos que son los sustantivos. ¿Para qué nos servían los sustantivos, niños? Muy bien, nos servían para nombrar personas, animales, objetos, nombres de países, lugares o nombres de personas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es clasificar las imágenes que están ahí en su pantalla y vamos a recordar si son sustantivos propios o comunes. Partimos entonces por el balón. Sustantivo común, muy bien. ¿Y perrito, chiquillos, será sustantivo común o propio? Sustantivo común. ¿Y Chile? Veamos. Sustantivo propio. ¿Y niños? ¿Qué sustantivo será? Sustantivo común. ¿Y Florencia? Que vimos un video de Florencia, una niña Rapa Nui, una historia. Sustantivo propio, muy bien. Entonces, chicos, ¿por qué era importante recordar los sustantivos? Es importante recordar los sustantivos porque el artículo, que es el que vamos a ver hoy, va a acompañar siempre al sustantivo. Es como un amiguito que va a estar siempre al lado del sustantivo. Fíjense acá. Auto es un sustantivo y siempre lo va a acompañar un artículo, en este caso. El artículo que lo acompaña es el. Y algo muy importante, al igual que los sustantivos tienen su clasificación, los artículos también. Y los vamos a clasificar en definidos y en artículos indefinidos. Cuando usemos artículos definidos, vamos a usar el, la, los, las. Y cuando usemos artículos indefinidos, usaremos un, una, unos, unas. Los de arriba están en singular y los de abajo están en plural. Ahora, chiquillos, ¿cuál es la diferencia entre los definidos y los indefinidos? La diferencia es que uno habla sobre algo específico y el otro no. Por ejemplo, toma una galleta o toma la galleta. Cuando yo digo toma una galleta, te estoy pidiendo que tomes cualquier galleta de todas las que puedan haber. En cambio, si yo digo toma la galleta que es de chocolate, te voy a indicar una cosa en específica, ¿no es cierto? Y eso entonces va a depender también del género. Los artículos tienen género. Eso quiere decir que los vamos a clasificar en femeninos y masculinos. Entonces, fíjense acá. Femeninos, la y las, que también serían los artículos definidos, y los artículos indefinidos femeninos sería una, unas. Y en masculino, el o los para los definidos y para indefinidos, un, unos. Entonces, chiquillos, sabemos hasta ahora que se clasifican en definidos y en indefinidos y en femeninos y masculinos, ¿ya? Y por último, su clasificación también la vamos a hacer según su número. En singular y plural. Singular es cuando hablamos solo de un sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos solo un trencito. Si yo les hablo de un tren en específico, voy a usar el artículo el, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a decir el tren de colores. Le estoy identificando algo en específico. En cambio, si yo les digo, no, tráiganme cualquier tren, voy a decir, ya, tráiganme
un tren, cualquiera, ¿no es cierto? Un tren. En cambio, cuando yo utilizo el artículo definido, voy a decir el tren. Y cuando hablamos en plural, es cuando tenemos dos o más sustantivos. Por ejemplo, acá tenemos 2 trenes. Entonces, cuando yo les quiero pedir trenes en específico, voy a usar el artículo definido los. Voy a decirles, tráiganme los trenes de colores. En cambio, si yo les pido cualquier tren, voy a usar tráiganme unos trenes. Y unos es un artículo indefinido porque me está pidiendo cualquiera. En cambio, cuando digo los trenes de colores, le estoy pidiendo un objeto en específico. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a practicar un poco, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 oraciones, la flor o una flor. Y lo que vamos a hacer es identificar qué artículo estamos usando. En la primera oración, el artículo la es un artículo que está en singular porque me está nombrando solo un sustantivo, o sea, una flor. Está en femenino y es definido. En cambio, en la segunda oración que utilizo el artículo una, este artículo es indefinido porque me dice una flor, cualquier flor, está en singular porque es uno y en femenino. Veamos las siguientes oraciones. Los superhéroes y unos superhéroes. Los, entonces, está en plural porque son más de uno, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 superhéroes. Es definido porque me está diciendo, por ejemplo, los superhéroes de Marvel y está en masculino. Y acá el artículo unos es indefinido porque yo puedo decir unos superhéroes que aparecieron por ahí que no los conozco. Está en plural porque son muchos y está en el género masculino. Y la última oración, chiquillos, ya que estamos en fiestas patrias, las empanadas o unas empanadas. Yo puedo decir, no, yo quiero las empanadas que hizo mi mamá. O sea, son unas empanadas en específico, no son cualquiera. Son las empanadas de mi mamá. En cambio, si yo digo, no, unas empanadas nomás, cualquiera, no estoy dando ninguna especificación. Ahí está la diferencia del artículo definido y el indefinido. Entonces, acá donde yo quiero las empanadas de mi mamá, usé el artículo las. Y este artículo está en femenino, plural, porque son muchas empanadas, y es un artículo definido porque estoy especificando cuáles son las empanadas que yo quiero. En cambio acá, unas empanadas es femenino, plural, porque es más de una empanada, y indefinido porque no estoy especificando qué empanadas, sino que estoy pidiendo unas empanadas cualquiera. Entonces, chiquillos, muy bien. Ahora es el turno de ustedes que trabajen en su cuadernillo de actividades y potencien más este nuevo contenido, chicos. Un abrazo a todos, que estén bien, se cuidan. Adiós.